Voy a presentar a Janine Alcaraz, no por ser miembro de la memoria histórica, ni por haber sido hasta hace muy poco formar parte de la junta directiva. Lo hago en calidad de amigo. Nos une una estrecha amistad. Ella, siendo mucho más joven, nació en el exilio, en Argelia, en Orán, y yo me incorporé al exilio de mi padre con 27 años ya, cuando me contrataron de médico en Marruecos. Janine nació en Orán. En 1962 Argelia accedió a la independencia, pero su madre ya había nacido en Argelia. Era de origen español, pero nacía en Argelia. El padre, ya hablará ella, se había exiliado en el 39 al terminar la guerra, fruto del golpe militar fascista de los generales africanistas. En el 64 los padres se fueron a Aviñón, en Francia, los padres, sus dos hermanos y ella. Y ella volvió a España por el amor de un cartagenero, y desde entonces está en Cartagena. Ha sido profesora de francés y de inglés, es poetisa, ahora parece ser que se dice poeta, yo siempre he dicho poetisa. Ha escrito cuentos infantiles y lee excelentemente bien los poemas. Eso le ha llevado a algunos certámenes de poesía en otras ciudades de España, a Francia, no sé si algún otro país europeo. Y luego países del norte de África, países árabes sobre todo. Y ya os paso con Janine, que es un placer siempre escucharla. Primero quiero decir que Guillermo, como me quiere mucho, pues exagera, como siempre. Hemos escuchado antes el himno a las barricadas. Para mí es, bueno, la conozco desde que era pequeña porque la oía mucho en mi casa, y aparte que me encanta, es muy pegadiza y me gusta. Y dice: el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Y eso es lo que quizás mi padre nos inculcó, ese amor a la libertad que él tuvo hasta el final de sus días. Y antes de empezar, para hablar de mi padre, quisiera leer un poema que le escribí cuando ya se fue. Él se murió en el 2011 y yo escribí esto. Y esto quiero que también sirva para estos jóvenes que nos acompañan hoy y los menos jóvenes, porque generalmente no solemos preguntar nada a nuestros padres de su pasado, de sus vivencias, y luego cuando se van tenemos un pesar, ¿no? ¿Por qué no he hablado más con mi padre? ¿Por qué no me he enterado más de su vida, de su juventud? Ah, si tú supieras, papá, cuántas cosas se quedaron en el cesto de las preguntas. Ahora que no estás, estoy descubriendo tanto sufrimiento injusto que tú jamás contaste. Ahora que no estás, sé del dolor, la angustia, la incertidumbre, la humillación que os dio de lleno. Papá, querría saber más de ti y de ese infierno al que os sometieron en tierra extraña, bajo el yugo del traidor. Qué egoístas somos los hijos. ¿Por qué no me interesé por tu vida pasada, por la historia de tu país, tus hermanos, por esa guerra fratricida que tanta sangre derramó, por ese exilio que elegiste, dejando atrás todo? Eras tan joven, 18 años apenas. Me quedan unas fotos, tú siempre sonriente junto a tus compañeros, en medio de un infierno de sequía y tórrido sol, forzados a construir un sueño imposible en pleno desierto.
en campos disciplinarios donde vuestra vida no tenía valor para quienes mandaban. Papá, ahora es cuando lloro ese padecer sin sentido que a tantos exiliados les costó la propia vida. Dejasteis un mundo de tinieblas y os acogió una bestia feroz, dispuesta a aniquilaros a vosotros, los fieles amantes de la libertad. Tú conseguiste salir indemne de las fauces del terror, afortunadamente. Un vencedor, un héroe. Eso es lo que eres, papá. Bueno, tal vez entendáis mejor este poema, cuando os hable de él. Mi padre nació cerca de Cartagena, en un pueblo que se llama La Parecida, muy cerquita de nosotros, y en ese pueblo fue al colegio, el único escuela que había, con un solo maestro que impartía clases a niños desde los 6 años hasta los mayores. O sea, igual estaba enseñando la cartilla que las 4 reglas de aritmética. Y llegó un momento cuando tuvo los 15, voy a intentar ser breve, como has dicho. Intentó, o sea, cuando ya terminó, cuando el maestro llegó, dijo: no te puedo enseñar más, Juan, no puedo. Entonces mi padre tuvo que dejar el trabajo, la escuela, y buscó trabajo. ¿Y dónde fue a trabajar? Con 15 años. Se fue a Cartagena y se metió de camarero al Bar Sol, que todavía existe tal cual. Y me gusta a mí pasar por allí porque digo, contre, aquí todavía quedará en el aire algo de él. Bueno, en ese campo, en La Parecida, pues, mejor dicho, cuando mi padre se vino ya a Cartagena, pues empezó a interesarse por esas ideas libertarias, acudió a mítines, leía periódicos. Se ve que con 15 años, es increíble, pero tenía las ideas ya muy claras, que, vamos, yo no sé, yo no las tenía claras, 15 años, mis ideas, no sé si las tengo claras todavía. Y lo que sí hicieron en el campo fue organizar un grupo de juventudes libertarias que se llamó Acracia, me parece, si bien recuerdo, y dieron clases a adultos que no sabían leer ni escribir. O sea que hicieron una buena labor esta juventud que ya apostaba muy fuerte por esa libertad. El tiempo pasó, es decir, que del 36 al 39 él estuvo trabajando y se dedicó a esto, se metió en el sindicato anarco-sindicalista, valga la redundancia, y lógicamente lo llamaron a filas. Él eligió la Marina y tenía que presentarse al Arsenal. Y el día 5 de marzo de 1939, que se tenía que presentar también en el Arsenal, llegó de su pueblo en bicicleta y cuando llegó allí a Cartagena, o cuando llegó aquí a Cartagena, oyó por las calles gritos de «¡Viva España! ¡Viva la Falange!». Entonces se dio cuenta de que algo terrible había pasado. Bien, cuando se fue allí al sitio este que os dije, donde estaban los compañeros de la CNT, pues ya se oía hablar de que había en el puerto de Cartagena unos barcos que se iban hacia las costas de África del Norte. Y no se lo pensaron 2 veces, se fueron para allá y cogieron el último barco que zarpó de Cartagena, que creo que es el
el Miguel de Cervantes. Lo cogieron gracias a que había unas barquitas que los llevaron hasta el barco que estaba en medio del puerto y pudieron subirse al barco, 30 compañeros. Ya había ahí un montón de civiles, creo unos 350, y el barco era de la flota republicana. Él se fue, cogió el barco, 2 hermanos suyos no lo hicieron, tal vez porque mi padre era soltero, tenía 18 años, pero sus hermanos sí eran casados con familia y quizás por eso no lo siguieron. Y ellos sí estuvieron encarcelados aquí en Cartagena durante 4 años. Bien, esa flota republicana se dirigió a las costas africanas, a Orán, que era la ciudad más cercana. A 200 kilómetros de Cartagena está Orán. Pero allí le negaron la entrada y tuvieron que irse hacia Túnez. Esto lo sabréis más o menos. Se fue hacia Túnez el barco y desembarcaron en Bizerta. Los llevaron a un campo, lo llamaba, mi padre siempre dijo campo de concentración. Allí pues malvivían en casas sin ventanas, sin puertas, en el suelo con paja, dormían sobre la paja y hacían pues trabajos, digamos, forzosos o forzados, ¿no? Travaux forcés. Eso fue en el 39, que ya empezó la Segunda Guerra Mundial. El mariscal Pétain, el mariscal Pétain, que fue colaboracionista con los alemanes, pues fue un traidor también para los franceses, hizo que, pues claro, todas las colonias suyas, las colonias francesas, tanto Argelia como, bueno, Argelia era una colonia, pero Marruecos y Túnez no eran colonias, eran protectorados, exacto. ¿Qué pasa? Que el régimen nazi se propagó también allí en Argelia, en estos campos de concentración, o disciplinarios, o campos de trabajo, tenían varios nombres. De Túnez se fueron hacia Orán. Conforme iba avanzando, los facciosos italianos y tal, pues se fueron hacia Argelia. En Argelia estuvieron en varios sitios, en varios campos, en Constantín, que allí el trabajo consistía en hacer carreteras y en hacer a través de los bosques y tal, ¿no? En fin, eran trabajos exhaustivos y la comida que tenían era insuficiente, muy, muy precario todo y poca agua. Ahí empezó, digamos, el verdadero calvario de estos españoles que se fueron hacia un país donde, digamos, el lema era liberté, égalité, fraternité, lo entienden sin que lo traduzca, pues se encontraron con algo totalmente diferente. De Constantina ya se los mandaron, bueno, es que estaban los buenos y los malos. Los buenos tenían trabajos menos, digamos, arduos, menos duros, pero los malos, pues ahí sí que les encargaban cosas, bueno, les mandaban cosas terribles. Y los malos, pues dentro de los malos estaba mi padre, pobretico, él, ya ves tú, que de malo no tenía nada, pero era rojo, venía de España y eso iba en contra del régimen nazi, ¿no? Entonces era malo. Bueno, pues cuando llegaron al sur
de Argelia, en las puertas ya del desierto, del Sáhara. Allí había unas minas de hulla en Kenazá. Vivían en tiendas que llamaban magabú, tiendas de campaña. En una ocasión, un vigilante civil, que ni siquiera militar, le mandó limpiar su tienda y mi padre pues se negó, porque para él era una humillación tener que limpiar una tienda de un civil. ¿Qué pasó con esto? Que tuvo un castigo muy severo, porque uno de los castigos peores que podían tener allí era el tombo. El tombo era la tumba, ¿no? La traducción es la tumba. Tenían que cavarse ellos mismos un agujero en la tierra donde solo podían estar sentados y estuvo durante 7 días a pan duro y a agua. Y de vez en cuando me decía, le ponían sal al agua. Los vigilantes tenían los bolsillos, sal en los bolsillos, cogían y les ponían sal al agua. Y ese campo se llamaba el campo de la muerte, el valle de la muerte. Tenían que transportar tinas de agua entre 2 personas en un terreno de tierra y como he dicho antes, inhóspito, ¿no? Y terminaban pues con las manos ensangrentadas, todo. Castigos muy duros. Contaba que había un compañero suyo que se llamaba un tal Moreno, que sufrió lo que no se puede decir, tanto lo hicieron sufrir, tanto lo torturaron, que terminó muriendo. No solo él, también otros compañeros más. Entre ellos hubo un alemán antifascista. No quiero insistir más sobre esos castigos horribles. Ya llegamos poco a poco, el tiempo va pasando y llega el gran día que desembarca la tropa americana en la costa oranesa. Allí en Orán llamaban a los españoles los refugiados, no los llamaban exiliados, refugiados, pero de una forma despectiva, que los refugiados eran, pues, lo asociaban con comunistas, con rojos, con mala gente. Había una colonia de españoles muy importante, pero esos españoles vinieron a Argelia a principio de siglo. Esos españoles eran franquistas, pero luego con el tiempo los refugiados, mi padre, uno de ellos, los miraban por encima del hombro, tanto los españoles como los franceses, pero los españoles quizás más. Os estaba diciendo que mi padre llegó en el 39, en el 46 se casó con mi madre, en el 45 se casó con mi madre y yo nací en el 46. Y allí se quedó. Aquí tenía a toda su familia, su madre, sus hermanos, sus sobrinos, etc. Pero él decidió hacer su vida allí. Afortunadamente, porque hoy estoy yo aquí. Sabéis que Argelia, lo ha dicho Guillermo, tuvo su independencia en el 62, pero nosotros nos quedamos 2 años más. Como os dije, los refugiados estaban en el punto de mira del OAS y eran de derecha, de extrema derecha, ¿no? Entonces los refugiados estaban, los comunistas, todos estaban en el punto de mira. Y allí lo que hacían es que ponían plásticos, bombas. A mi abuela materna, que también nació allí, mi abuela y mi bisabuela, o sea que todas las mujeres
nacimos allí, los hombres no, eran de aquí. Mi abuela, como se decía allí, se juntó con un refugiado. Mi abuela era viudo, el refugiado no tenía familia y se juntó con él. Y una noche estalló un plástico. Mi abuela vivía muy cerca de mi casa, de nuestra casa, y enseguida pues salimos a ver qué pasaba y tal, y la bomba, o sea, el plástico, la habían puesto en la casa de mi abuela, que vivía con Juan Domenech, que era refugiado también y compañero de mi padre. Destrozaron la puerta y tal, menos mal que Domenech abrió la puerta, vio la bomba, la cogió, la tiró en medio de la calle, pero aún así destrozó la puerta de la casa y tal. Bueno, pues en el 64 yo estuve yendo al colegio. Yo tuve una infancia feliz, extraordinaria, una adolescencia estupenda. La guerra de Argelia, digamos que en Orán no se vivió solamente hacia el final. Donde más se sufrió fue en los pueblos y en otras partes como en Argel y tal, pero en Orán realmente no se sufrió demasiado los daños de esa guerra de independencia, ¿no? Hay un poema que In Memoriam se llama, en honor a esta gente que estuvo en los campos. Por el campo, en carne viva, 4 moros y un sargento buscan hogueras por tiendas. Está prohibido hacer fuego, que la leña es del Estado y es más que los prisioneros. De alambrada en alambrada, los pájaros pierden vuelo. En el marabú apiñados, 6 ex hombres en montón. Miseria sobre miseria, sin abrigo ni colchón. Harapos sobre los huesos. Lo que se tuvo y robó, vendido por poco pan. Hijos de sarna y prisión, engendros del pus francés, esqueletos de dolor, escoriaciones y piojos, manto de frío feroz. El mundo es miedo para ellos, los huesos no dan calor. A las 3 de la mañana viene la muerte llamando. Voy a terminar con unas palabras que me encantan, que escribió Francisco García Morales, no estará por aquí. Francisco García Morales, cuando mi padre murió, escribió una semblanza y dijo una cosa que me encanta. Dice: contra la lacra fascista que tiñó de sangre la floreciente sociedad del 36. La tenacidad, la humanidad y la experiencia de compañeros como Juan y otros muchos que nos han ido dejando son el mayor legado que nos han dejado. Personas como estas nos hacen falta para hacernos a todos mejores, tolerantes, vitales, abiertos, dialogantes, pícaros, cariñosos, cercanos, sensatos, en fin, buenas personas. ¿Qué mejor manera de ser anarquista que siendo una buena persona? Y ya termino. Quiero preguntarte, porque has dicho que durante la guerra de independencia de Argelia no se notó mucho en Orán, pero hacia el final sí. ¿Podría hablarnos de ese último momento en los que hubo consecuencias en Orán? ¿Cómo se notó? Pues mira, con esas bombas de las que he hablado, los plásticos, y también muchas veces había tiroteos. Yo, por ejemplo, iba a un instituto que se llamaba le Collège Moderne de Jeunes Filles, y más allá estaba lo que llamaban la prefectura. Y se organizó un tiroteo tal que la profesora enseguida nos dijo que nos tiráramos al suelo. Una bala entró en uno de estos prefabricados, y cuando terminó el tiroteo nos mandaron a nuestra casa. Nos fuimos pitando porque, claro, podía volver a ocurrir. Recuerdo que hubo otro tiroteo y mi hermano estaba en el colegio, y aquello pues
es una sensación de miedo, de no saber qué hacer, que voy a recogerlo, no lo recojo. Lógicamente, cuando había tiroteos, los niños se quedaban dentro. He hablado antes de la OAS. La OAS, repito, era la organización del ejército secreto. Los moros que estaban, nosotros vivíamos en un barrio más bien de gente española, pero habían también moros que vivían por allí y nos llevábamos muy bien, pero se tuvieron que ir cuando la OAS empezó a no solamente a tirar plástico, a poner plástico, sino también a matar gente. Los moros se fueron a sus... había un sitio que se llamaba Le Village Negre, el pueblo negro, ¿no? Pero era donde estaban los árabes, se concentraron allí. Mi hermano, estando un día jugando con unos amigos suyos en una plaza que estaba cerca de casa, yo vivía en una pendiente y había una plaza en medio, pasó un moro en bicicleta, un coche venía en sentido contrario, le dispararon al moro y el moro se cayó muerto allí. Mi hermano lo vio, enseguida, claro, se fue para casa. Es decir, que ocurrían cosas tremendas. Hola, Janine, ¿qué tal? Yo te quería preguntar sobre la experiencia de tu padre en el campo de concentración, porque la escena que nos has descrito eran durísimas, realmente. Era un mundo en el que realmente el ser humano perdía su condición, por así decirlo. Entonces tú, cuando hablabas con tu padre, si has hablado alguna vez sobre ello, ¿qué te decía sobre cómo había logrado sobreponerse a esa situación? O sea, ¿cómo encontraba la esperanza en un mundo en el que solo veía desolación? Mi padre jamás hablaba de esa parte oscura, de eso, quizás por no llenarnos a nosotros de odio, ni que tuviéramos resentimiento por, al fin y al cabo, por España, por nuestras raíces. Esas torturas, bueno, os metéis en internet y lo podéis ver, pero no quiero recrearme porque ya sería como sadismo, ¿no? El recrearse en esa maldad y en esas torturas. ¿Y cómo llegó mi padre a tener esa esperanza? Pues fíjate, él lo decía, gracias a que tenía 18 años, que era joven, quería vivir, quería volver a ver a su familia, quería ser libre. Eso es lo que le dio la fuerza. Su juventud, sobre todo, y su amor a la libertad. Vale, a mí me gustaría destacar una cosa que has dicho sobre a los jóvenes, sobre todo para que le preguntemos a nuestros padres, añado yo a nuestros abuelos, sobre su juventud y sobre cómo vivieron la vida, porque yo comentaba hace no mucho en un acto, en una mesa redonda en la que participé con Guillermo y con David en el centenario del PC, por la que, bueno, se nos preguntaba diversas cuestiones y yo mantuve para prepararme aquella mesa redonda una conversación muy bonita con mis padres respecto a cómo vivieron ellos pues esa juventud sobre pues, los 80, los 90 y la verdad es que agradecí mucho esa conversación. Más allá de eso tengo varias preguntas que hacerte. Me gustaría preguntarte cómo vivías tú como hija cuando tu padre te contaba todas estas historias sobre pues, su exilio, no tanto el campo de concentración como dices, pero pues, ¿cómo lo vivías tú como hija? Realmente casi ya he hablado de eso. Mi padre no nos hablaba. Mis hermanos y yo hemos sido criados, digamos que no se hablaba de política en mi casa. Entonces yo no te puedo decir, cuando yo me he enterado de todo esto cuando ya tenía yo por lo menos 60 años, pero como yo os he dicho y como he dicho en el poema, cuando somos jóvenes
no pensamos en nosotros y no preguntamos, papá, ¿tú cómo has vivido mi juventud? Porque eso no nos importaba, por eso lo tenéis que hacer. Y sobre todo, si tenéis abuelos, preguntadle también. O sea que me parecía inverosímil, porque como ya había pasado tanto tiempo, para mí era como inverosímil todo eso. Era como una película. No me lo puedo creer. No me puedo creer, papá, que tú hayas pasado por todo eso y que estés aquí. Porque es que era horrible, era horrible. Me gustaría preguntarte también cómo o qué relación ves tú entre la poesía que practicas y la memoria. Porque me parece que, bueno, como figuras como Miguel Hernández u otras figuras, es algo que pues nos ayuda a rememorar esas partes del pasado y me gustaría ver tu opinión como poetisa o poeta. Yo, como poeta, me he dedicado sobre todo a la poesía erótica. Entonces, mi poesía ahora es cuando estoy escribiendo alguna cosa. Se ve que con los años, pues ya el erotismo se ha apagado un poco y ahora escribo cosas más serias. Os voy a decir uno, no es erótico y no le va a gustar a los hombres, a las mujeres sí les gusta. Os voy a decir uno. Seguro que a mí también. Sí, porque tú eres como una mujer, pero no eres... Bueno, dice, ha caducado tu amor, ya no me sirve, te lo devuelvo casi intacto, ponlo en un marco y cuélgalo en tus fracasos. Mi última pregunta es, como persona que nace en el exilio, ¿cómo vives tú el sentimiento patrio de mejorar España como país, no desde ese sentimiento nacional sin sentido, sino desde pues, la creación de un estado donde quepa a todo el mundo, pero en un país en el que no has nacido? Siempre hay que pensar en la libertad, no dejarse someter por nadie, luchar contra esos, no sé cómo decir, es que no quiero hacer daño, ¿no? Hablando, no hay que... Vamos a ver, ahora tenemos muchos partidos muy tremendos, que son de derecha, de extrema derecha. Hay que hacer todo lo posible para que eso nunca llegue a gobernar. Nunca. Evitar que haya un Estado totalitario, porque en los estados totalitarios sabéis que no tenemos libertad, somos esclavos. Entonces, yo no sé, no voy a tener un 10, lo siento, pero no sé qué decirte. Tenemos que ser, como he dicho antes, buenas personas, sobre todo, hacer el bien, ayudar al prójimo y luchar por tu idea. Mi padre era un idealista. Yo cuando le decía a mi padre, papá, tú eres anarquista, dice, madre mía, para ser anarquista hay que ser muy puro, me decía, hay que ser muy puro. Pues intentemos ser lo más puro posible y hacer el bien sobre todo. Hemos hablado mucho de tu padre y demás, Sí. pero has pasado como un poquito más rápido los Sí. hermanos de tu padre, que se estuvieron encarcelados, creo que en Cartagena, has dicho, ¿Sí? y que eran mayores que él, Sí, y bueno, estaban casados y demás. sí. Quería preguntarte si ellos habían entrado en guerra, habían estado en la guerra o simplemente eran afiliados del sindicato. Un poquito que nos hable de su contexto, si puede ser, o lo que sepa, o te hayan dicho. Sé poco. O lo poquito que se pueda, que también tendrán su Sí. pequeño
hueco en la memoria. Yo, lástima que no haya venido mi prima, que su padre fue uno de los que estuvo en la cárcel. Se lo he dicho, pero se ve que no ha podido venir. Solamente sé que estuvieron 4 años en la cárcel de San Antón, creo que es. Mi prima me dijo que iban a visitarlos, que, en fin, lo que sí me dijo mi prima, me contó que una vez estaban tomando el fresco, ella vivía en la calle de la Morería Baja, creo que se llamaba, estaban tomando el fresco y vieron venir, pues no sé quiénes eran, o eran militares o eran guardias civiles, no lo sé. Vinieron, ya, lo has dicho tú, bastardos. Y vinieron a detener a mi tío Ramón. Mi tío Pepe, es que mi tía Margarita, la esposa de mi tío Pepe, estuvo en la cárcel, pero no te puedo decir gran cosa, porque no he preguntado. ¿No ves? Hay que preguntar cuando es momento, cuando hay tiempo, cuando están vivos. Muchas gracias por todos los recuerdos que compartes y me quedaba pensando cuando hablas de tu infancia y tu juventud en Orán y dices, pues como, no sé, me pregunto si los refugiados como tu padre que hicieron su vida allí después de salir de los campos, aunque no hablaran directamente de política con vosotros, si tienes la percepción de que sí que había como un tejido de comunidad entre esa gente que tenía esas, aunque no hablaran, no querían estar recordando sus experiencias de tortura en el campo, pero como, aunque si sabes si había de alguna manera una organización política o aunque no fuera como de activismo político en ese sentido comunitario, igual que no estabais en la comunidad de ir a la iglesia, que podía ser la comunidad de los españoles anteriores, no sé, que aparte de que escucharas himnos anarquistas en casa, sí que había ese tejido entre los adultos que habían sido exiliados. Claro. Sí, es cierto que, bueno, mi padre, aquí os dije que pertenecía a sindicato anarquista, ¿no? Pero él, en cuanto ya fue hombre libre en Orán, buscó y encontró, y allí siguió con la CNT, con sus cuotas. Él ha pagado sus cuotas de la CNT desde que era joven, paréntesis de los campos, cuando fue hombre libre, hasta que se murió. Fue incluso, aquí en España, incluso fue secretario o el que lleva el dinero, ¿cómo se llama? Tesorero, fincas, hasta sus 90 años, hasta los 91 que murió. En Orán es cierto que había una comunidad de españoles, organizaban obras de teatro. Me acuerdo que íbamos, yo era una cría, tendría 7, 8 años, con mi prima Fina, que tenía ya 2 años más que yo. Íbamos, nos gustaba, porque había esa obra de teatro entre españoles, todos exiliados, y nos gustaba porque siempre había unos pasteles que nos daban que se llamaban milhojas, millefeuille, pero no los milhojas de aquí, los milhojas de allí, que son buenísimos. Y sí es cierto que mi padre, 1001 hoja, no, millefeuille, eso es 1001 noche. ¿Tú en qué estarás pensando? Que sí, seguía allí el partido, el sindicato seguía en Orán y él formaba parte. O sea que nunca se distanció, jamás. Y él tenía pues sus amistades, aunque mi padre, por su trabajo y también por su forma de ser, era un hombre muy
se dice sociable, muy comunicativo, muy dialogante, como lo han descrito aquí, y se adaptó muy bien, pero tenía sus amigos españoles, lógico, sus amigos refugiados, claro. La otra pregunta, bueno, creo que igual tiene un poco que ver con lo que decía este chico también sobre, pues, cómo tu experiencia ha marcado tu identidad o tu manera de estar. Me preguntaba, no sé si crees que el decidir trabajar en educación, si crees que de alguna manera pues que está motivado por también compartir ese idealismo político de querer construir una humanidad mejor, ¿no? Que se puede hacer de muchas maneras, y tú lo ves que forma parte de eso, o ha sido pues casualidad por otras cosas de la vida o con otras motivaciones. Bueno, el dedicarme a la educación yo creo que es una vocación de pequeña, pero creo que viene de mi padre, porque mi padre, como os he dicho, en el pueblo hicieron una campaña de alfabetización, ¿no?, para las personas adultas que no sabían ni leer ni escribir. Y mi padre le gustaba mucho escribir, y yo creo que eso lo he heredado de él. Sí, en parte en la educación también puedes transmitir ese ideal que tienes de ser libre, de vivir como tú lo entiendes, de ser buena persona, de compartir. Y creo que, bueno, eso está mal que yo lo diga. No quiero echarme flores, aunque ya no tengo abuelas y podría echármelas. Pero justamente a través de Facebook, hace 2 días apenas me solicitaron amistad y acepté, porque vi que había estudiado en el Colegio España. Yo he dado clase en el Colegio España. Y bueno, me regalaron los oídos y me dijeron: no es para regalarte los oídos, pero tú me transmitiste unos valores que todavía hoy están en mí, y me acuerdo mucho de ti, y me ayudaste a que creyera en mí. Puede ser que haya hecho eso aún sin darme cuenta, pero es cierto que si eso lo he transmitido es porque mi padre me lo ha transmitido y yo espontáneamente también lo haya transmitido. Y no solamente yo, mis hermanos también, mis hijos. Pero vamos, es posible que sí, que lo haya heredado de mi padre, y esa vocación la tengo heredada de él. Y he sido muy feliz dando clase y muy feliz cuando he tenido que... Creo que he sido buena profesora, creo. Pero como persona, Una cosa, tú has dicho que de alguna manera te has arrepentido de no haberle preguntado a tus abuelos o a tus tíos, tal. Es lógico, sí, porque en esa época había mucho miedo, no se podía hablar, podía hablar, había como sí, una especie de pacto de silencio, sí, que no podía hablar, y entre sí, otras cosas porque había ahí una mezcla de que si el tío te había denunciado, de que si sí, entre familias, sí, había ahí una lucha que no podía hablar. cierto. Eso es lo que te quería decir, había un pacto de silencio. Mm. Y la otra pregunta, y ya la última, me dices sí o no, lo más telegráfica que puedas. ¿Tú no crees que entre aquella época y esta estamos volviendo a lo mismo, con el resurgimiento del fascismo de la intolerancia, la xenofobia? ¿No crees que estamos volviendo a, con respecto a aquella época? Hombre, yo no la he vivido, el 36 no la he vivido, pero he vivido los 60 por ahí, que fue una época de mucha represión también. Si tú crees, con tu memoria, si estamos volviendo, no es que volvamos a lo mismo, sino estamos tropezando con la misma piedra. Sí, sí, estamos... Mira, yo me guío también un poco por Francia. Sí. Francia está viviendo también
momentos muy difíciles con la emigración. Muy mal, muy mal. Hay mucha xenofobia y no sé por qué, pero lo que pasa en Francia después pasa aquí. Y eso es muy peligroso, pero espero que nunca lleguemos a lo que ya han vivido nuestros padres o nuestros abuelos. Por eso he dicho antes que estos nuevos partidos extremos, pues hay que hacer todo, hay que combatir, hay que luchar para que nunca jamás lleguen a estar en el poder. No puedo decir otra cosa. Te has hablado del ejemplo que has recibido de tu padre y todo esto. ¿El papel de tu madre? Pues sí, la mamá la hemos olvidado, pero la mamá tenía su papel también, el de educarnos. Y mi madre, que estaba enamorada de mi padre, lo conoció con 14 años, se casó con 16. ¿Por qué se casó? Se casó porque se querían, lógicamente, pero porque mi padre estaba solo. ¿Por qué se casó tan joven ella? Porque mi padre estaba solo allí. Y entonces, pues por eso se casó tan pronto. Su papel, mi madre, pues era una mujer sencilla y que de alguna manera no se oponía en nada, en absoluto, a lo de mi padre. Mi padre ha sido libre de ejercer, vamos, de seguir con sus ideas y sus cosas. Y en casa vivíamos pues de una forma muy normal, muy tranquila, muy bien. Y mi madre, pues una ama de casa sin ningún, digamos, ideología como mi padre, pero que se adaptaba perfectamente a lo que hacía su marido. Y nosotros pues hemos tenido una buena educación también por parte suya.